Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela bíblica del día de hoy. Y antes de comenzar, vamos a orar juntos para pedirle al Señor que pueda bendecir nuestro tiempo de escuela bíblica. Así que oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, venir delante de ti en este día, apartarlo, Señor, para tu instrucción, para la enseñanza de tu palabra, Señor, para ser edificados, Padre, en el conocimiento de ti. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, que bendigas a aquellos que vienen en camino, Señor, y te oramos especialmente por aquellos, Señor, que aún se encuentran quebrantados de salud, que tú puedas restaurarlo, que puedas, Señor, ayudarles a sobreponer cualquier dolencia, cualquier enfermedad, y que tú continúes animando sus corazones y proveyendo, Señor, para todas sus necesidades. Bendícenos en este tiempo, Señor. Ayúdanos a retener estas enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida para poder, Señor, edificar hogares sobre la roca que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús damos gracias, Señor. Amén y amén. Quiero tratar en esta mañana un tema muy importante para nosotros y el tema de instruir a nuestras familias utilizando las Sagradas Escrituras. Si los hermanos me pueden ayudar, por favor, con las luces para comenzar con la clase de este día. Entonces les decía que hemos destinado este tema para dedicarlo en la escuela bíblica porque consideramos que es necesario ahora más que nunca que nosotros podamos dedicarnos a edificar nuestras casas sobre la roca para blindarlas de todos los ataques del mundo y de todas los enemigos de la fe que están tratando de permear nuestras familias con diferentes ideologías, con diferentes comportamientos que ahora son marcados como normales, pero que sin embargo son condenados por la Escritura. Entonces, la Escritura nos muestra a nosotros una manera de cómo nosotros como cristianos tenemos que construir las bases de nuestra familia, educar a nuestros hijos. El Señor Jesucristo, hablando en Mateo 7, 24 al 25, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Moisés dice que esa roca es el Señor. Si nosotros edificamos la casa sobre esa roca que es Cristo, si nosotros dedicamos la enseñanza de nuestro hogar al estudio de la palabra del Señor, nos dice acá el Señor Jesucristo que va a venir la lluvia, van a venir los ríos, van a soplar los vientos y golpearán contra la casa, pero nuestra casa no caerá. Entonces, esto nos dice a nosotros, nos da un parámetro para que nosotros podamos saber que van a venir ataques. No los podemos evitar porque estamos en este mundo. Pero si estamos edificados en esa roca, nuestra casa no caerá. Recibirá los ataques, pero no caerá porque tiene un fundamento sólido. Ahora, esto se dice muy bonito, se escucha muy bonito y es un gran principio. Pero donde fallan muchos cristianos es precisamente en saber cómo lo hacemos. Todos queremos edificar nuestra casa sobre la roca, pero ¿cómo hacemos para edificar nuestra casa sobre la roca? Eso es lo que pretendemos nosotros estudiar en esta serie de enseñanzas de escuela bíblica. Y para empezar, vamos a tornarnos a la Escritura y ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Le dice Pablo a Timoteo, un joven pastor enviado para levantar ancianos en la ciudad de Éfeso, le dice
y que desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos dos principios acá. En primer lugar, que Timoteo, desde que era niño, sabía las escrituras. Así que lo primero que podemos ver acá es que no hay nunca una edad muy corta o no existe, no debe existir en nuestra mente cristiana la excusa de que nuestros hijos están muy niños para aprender la escritura. Pablo deja aquí muy claro que Timoteo desde niño había sabido las sagradas escrituras. Así que nosotros tenemos que hablar a nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos las escrituras sin importar qué tan pequeños estén. Nosotros tenemos que enseñarles temprano en la vida las sagradas escrituras. Y la segunda cosa que tenemos que entender, o la segunda cosa, el segundo principio que nos da Pablo acá, es que nos dice la utilidad de la escritura. La escritura nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El propósito y la utilidad de la escritura es la de conducir a nuestros hijos hacia la salvación. No es un libro mágico que nos lleva a que los niños sean exitosos, a que sean capacitados para ser presidentes, a que sean ricos, a que sean muchas cosas que los predicadores de la prosperidad se encargan de enseñar. No, las escrituras nos sirven a nosotros para guiar a nuestros hijos hacia la salvación. Entonces, si tiene una utilidad tan grande, tan profunda, es necesario que nosotros empecemos temprano a enseñarlos y a guiarlos por este camino, a exponerlos a las Sagradas Escrituras. Aunque nosotros pensamos que no ponen atención, que no entienden, que no hacen caso, tenemos que darles las Escrituras. Y mire, ¿qué otro libro puede hacernos sabios para encontrar la salvación por la fe en Cristo Jesús? Ningún otro, solamente la Biblia. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia con nuestros hijos, tenemos que exponerlos a la enseñanza de la Escritura, aunque ellos pareciera que no reciban esa palabra, pareciera que no entienden o pareciera que no ponen atención, pero el Espíritu Santo va a obrar a través de esta palabra y vamos a ver más adelante cómo. Entonces, con esto en mente, debemos hacernos la pregunta, ¿cuál es nuestro propósito como padres? Cuando enseñamos a nuestros hijos, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos para con ellos? Bueno, algunos dirán, el propósito mío es poder preparar a mi hijo para que sea un atleta profesional o contrate algún equipo y le paguen muy bien y le vaya bien en la vida. Otro podría decir, yo quiero formar a mi hijo para ser presidente. Y esos, aunque son propósitos loables, no es el propósito último de la vida humana. La Escritura nos dice cuál es el propósito de nosotros como padres para con nuestros hijos. Y ese propósito no está alejado tampoco de aquellos que, para nosotros como pastores, nosotros estamos encargados de ellos como padres espirituales, sin caer, claro, en la terrible doctrina del paternalismo espiritual que lo que busca es el servilismo. Pero la preocupación y el propósito que un padre tiene que tener por sus hijos es el mismo que tiene un padre espiritual por sus hijos espirituales, es decir, un pastor por el rebaño que Dios le ha dado a cuidar. Mire lo que dice Gálatas 4:19. Lo que Pablo procura en aquellos que él tiene bajo su cuidado. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito de Pablo en la instrucción y en la enseñanza a sus discípulos, a aquellos que Dios había dado bajo su cuidado, era el de conformarlos a la imagen de Cristo. Y dice que él iba a seguir sufriendo dolores de parto por ellos, hasta que ellos fueran conformados a la imagen de Cristo. Entonces, nuestro propósito como padres y como ancianos en la iglesia
es sufrir dolores de parto por los hermanos hasta que sean conformados a la imagen de Cristo. La meta superior, la meta última en la formación espiritual es que los discípulos sean formados en la imagen de Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando decimos esto, cuando la palabra del Señor nos muestra esta meta y este propósito, nosotros entendemos cuándo va a ser la culminación de esta tarea. ¿Cuándo va a ser esa culminación? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Así que por eso me imagino yo que Pablo dice que sufre dolores de parto. Porque a veces uno se la mira duro con discípulos que tienen problemas en conformarse a la imagen de Cristo, que se dejan vencer por sus tentaciones, que se dejan vencer por sus pecados, en lugar de estar luchando. Y sucede lo mismo con nuestros hijos. A veces se portan bien, a veces se portan mal. Y a veces pareciera que se están alejando más de esa imagen de Cristo, pero nuestro llamado es a sufrir dolores de parto, a traerlos de nuevo, a instruirlos y a seguir perseverando en la enseñanza hasta que puedan ser conformados a la imagen de Cristo. La meta es esa, el propósito de nosotros como padres para nuestros hijos, para nuestra familia, es conformarlos a la imagen de Cristo. Entonces, teniendo eso claro, podemos ver algunos textos que nos hablan acerca de cómo se realiza esa labor. Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Sí? La labor de un líder espiritual, del líder de su familia, del cabeza de hogar, del padre de familia y también del anciano dentro de la congregación, es anunciar el mensaje de Cristo, es amonestar a todo hombre con la palabra de Dios, es enseñar a todo hombre con toda sabiduría. ¿Y qué sabiduría es la que vamos a enseñar? La sabiduría que está contenida en todo el consejo de la palabra de Dios. Solamente a través del estudio de la palabra nosotros podemos conformar a un discípulo a la imagen de Cristo. No existe otra manera. No existe otra manera porque no la da la Biblia. Entonces olvídese de estar implementando programas seculares que dicen los 10 pasos para ser discípulos comprometidos, los 7 pasos para crear líderes completamente enganchados con la visión y todos esos planes de irle crecimiento. No hay planes. El único plan que da el Señor en su palabra es a través de todo su consejo que nosotros podemos hacer que un hombre sea conformado, que un hombre o una mujer sean conformados a la imagen de Dios. Entonces debemos anclarnos en la palabra. Efesios 4, del 13 al 15, nos habla acerca de esta medida del crecimiento. Dice, mire, ¿hasta cuándo tenemos que seguir nosotros enseñando de esta manera? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es imposible de alcanzar en esta vida. Solamente en la vida por venir, cuando Cristo venga y nos dé un cuerpo resucitado, libre de pecado, que nos ayude a conformarnos completamente a su imagen, como lo estaba Adán en el huerto. ¿Y para qué? ¿Para qué nosotros, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo? Tenemos, hermanos, que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por procurar que nuestros hijos sean conformados a la imagen de Cristo. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo por procurar que los discípulos de la iglesia, que nuestros hermanos, sean conformados a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no sean niños fluctuantes.
para que no se dejen llevar por todo viento de doctrina, por pensamientos mundanos que se emplean para engañar con astucia y meter dentro de la iglesia las artimañas del error. ¿Cómo podemos nosotros blindar nuestras casas, blindar nuestros hogares contra la perversa y malévola ideología de género que busca pervertir a nuestros hijos? Conformándolos a la imagen de Cristo, enseñándoles la sabiduría que hay en las Sagradas Escrituras. Recuerde el principio de edificar la casa sobre la roca. No significa que no van a venir las pruebas, no significa que no van a venir las ideologías, no significa que no van a venir los ataques del mundo y de nuestros familiares también. Porque mis hermanos, una de las cosas tan lamentables en la vida cristiana es que los primeros en condenar el compromiso con Dios son los de nuestra propia casa. El mundo celebra la inclusión de género, celebra la ideología de género y mira como normal que los homosexuales puedan vivir libremente con derechos y todo lo demás. Estamos de acuerdo, tienen derechos. Pero solamente Dios, el creador de la institución de la familia, es el que tiene la última palabra en cuanto a lo que tiene que ser una familia. Esto es, entre un hombre y una mujer. Y mientras que el mundo celebra que un hombre con otro hombre puede crear una familia, que una mujer con una mujer pueden ser un matrimonio, nosotros lo rechazamos porque no se conforma a la ley de Dios. Entonces, obviamente, usted puede esperar de eso tener el rechazo del mundo, que los gobiernos nos empiecen a señalar, que nuestras propias familias empiecen a decir, es que ustedes son muy radicales, es que ustedes son una secta, es que solo ustedes tienen derecho. Y entonces cuando vienen los ataques de nuestra propia familia, ahí es cuando es difícil sostener nuestra postura, porque nos hacen dudar, ¿será cierto? ¿Será verdad que estoy siendo muy radical, muy recalcitrante en estas cosas? Pero mis hermanos, si nuestra casa está edificada sobre la roca, van a venir las lluvias, van a venir los vientos, van a venir los ríos y van a golpear con fuerza nuestra casa. Porque no crea usted que no se va a sentir ese embate, se va a sentir y se va a sentir fuerte. Pero a pesar de que vengan todos esos ataques, nuestra casa no caerá porque está fundamentada sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Ahora, como hablamos al principio, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hay 3 ingredientes claves que nos llevan a nosotros a poder edificar nuestra roca en nuestra casa, en la roca que es Cristo Jesús. Y esos 3 ingredientes son, en primer lugar, el Espíritu, en segundo lugar, las Escrituras y en tercer lugar, el tiempo. En lo que nos resta de esta clase, vamos a ir viendo cada uno de estos de una manera más específica. En primer lugar, el Espíritu. No debemos, hermanos, olvidar que esta labor de enseñanza, esta labor de instrucción, esta labor de procurar conformar a nuestros hijos y a nuestros discípulos a la imagen de Cristo es algo que nosotros no podemos hacer. Como una imagen que compartí en esta semana acerca de un árbol que había dado frutos. Nosotros podemos sembrar el árbol, nosotros podemos regar el árbol, podemos abonarlo, podemos fertilizarlo, podemos echarle insecticida para prevenir que las plagas lleguen a él. Pero lo que nosotros no podemos hacer es que ese árbol dé fruto y que ese fruto crezca. Eso es algo que es parte del poder sobrenatural de Dios. Solamente Dios es el que puede hacer esa obra en los árboles. De la misma manera, es únicamente Dios el que puede transformar un corazón y llevarlo a conformarse a la imagen de Cristo. Es necesario que una persona sea transformada a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo.
Esta transformación comienza en el corazón. El Espíritu solo habita en aquellos quienes por la gracia de Dios confiaron en la obra redentora de Cristo. Entonces lo que nosotros debemos hacer como padres es primeramente guiar a nuestros hijos hacia el camino de la salvación. Guiar a nuestros hijos hacia la fe y el arrepentimiento bíblico. El Espíritu solo habita, dijimos, en aquellos quienes por la gracia de Dios confiaron en la obra redentora de Cristo. En que Cristo murió en la cruz como sustituto para pagar el castigo por nuestros pecados, como dice Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? A ver si alguien se acuerda. A ver. Dios muestra su amor por nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hijos deberían de saber esto porque es la clave del Wi-Fi en mi casa. Usted también debe depender del Espíritu de Dios para ayudarle a ser el tipo de padre que la Biblia requiere de usted. Y aquí fallamos muchas veces, mis hermanos, porque tratamos de hacer un esfuerzo consciente, un esfuerzo humano, un esfuerzo mundano, muchas veces en querer convertir a nuestros hijos. Incluso el sentimentalismo nos lleva a nosotros a pensar falsamente que algún indicio de regeneración puede ser una señal de que nuestros hijos sean salvos. Y debemos ser objetivos y debemos evitar caer en este tipo de sentimentalismo y aseveraciones que no están ancladas en la verdad. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos nosotros que depender también en el Espíritu para poder instruir y para poder guiar a nuestros hijos. No solamente es un esfuerzo racional, no solamente es un esfuerzo humano. Tenemos que depender y tenemos que descansar en el Espíritu y tenemos que darle chance al Espíritu de trabajar. Esto también es un llamado a que no atosiguemos a nuestros hijos con tanta doctrina, con tanta palabra, con tanto pensamiento de nosotros y tratando de cercarlos al punto de que los cansamos y los vacunamos más bien contra el Evangelio. Instruyamos en el tiempo de instrucción, pero démosle tiempo, démosle espacio al Espíritu Santo de hacer la obra en sus corazones. Aparte tiempo para orar por ellos. Permítale al Espíritu que sea el Espíritu Santo el que trabaje en sus corazones y no solamente su celo como padre por instruirlo. Necesitamos, hermanos, darle preeminencia al Espíritu Santo en la instrucción de nuestros familiares. Necesitamos nosotros depender del Espíritu Santo también para poder instruir. Porque muchas veces solo es estudio y nada de tiempo devocional, nada de tiempo de oración, nada de tiempo de meditación, nada de tiempo en depender, en callar y en procurar depender del Espíritu Santo. ¿Me explico? Tal vez si prenden el ventilador que está ahí atrás. El segundo ingrediente que nosotros necesitamos son las Escrituras. No se puede hacer nada, mis hermanos, sin las Escrituras. Pretender edificar nuestra casa sobre la roca sin utilizar las Escrituras es un error. Y esto es principalmente importante en nuestro tiempo en el que abundan los recursos para poder instruir a nuestros hijos. Ahora tenemos videos en internet, tenemos videos en YouTube, tenemos contenido en diferentes plataformas y muchas veces, aunque ese contenido es bueno, lastimosamente ese contenido ha llegado a reemplazar el estudio de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras son necesarias para ayudar a nuestros hijos a entender las cosas básicas de la salvación. ¿Qué cosas nos ayudan las Escrituras a formar en nuestros hijos, a que ellos entiendan? En primer lugar,
que entiendan su condición pecaminosa, que entiendan que son pecadores. A pesar de que son niños, como dice el doctor Timothy Paul Jones, son víboras en pañales, son pecadores, son malos, son egoístas, son corrompidos por naturaleza. Sus corazones están afectados por el pecado. Entonces las Escrituras nos enseñan a nosotros a que nuestros hijos puedan ver lo depravado de su corazón. Su necesidad de confiar en la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz también es un aspecto que la Biblia nos ayuda a recalcar en nuestros hijos. Asimismo, nadie puede ser cristiano sin la Biblia. Hoy en día sobran las personas que nos dicen, no, yo soy cristiano porque tuve un accidente y casi me muero y tuve una visión en la que vi el cielo y vi el infierno y el Señor me decía, ¿a cuál de los dos quieres ir? Y yo le dije, yo quiero ir al cielo. Y entonces desde esa experiencia religiosa, yo soy cristiano porque casi me muero y ahora le debo la vida a Dios. Bonito sentimiento, bonito testimonio, pero eso no es lo que dice la Biblia. Cristiano es aquel que Dios ha llamado para la salvación y que ha obrado en su corazón la regeneración, lo ha hecho nacer de nuevo para que esa persona pueda arrepentirse de sus pecados y poner su fe, no en cualquier cosa, sino que su fe en Cristo Jesús. Mientras eso no pase, nadie puede llamarse cristiano, por muy bonito y por muy fantástico y maravilloso que haya sido su experiencia, su visión o su testimonio. Únicamente aquellos que han nacido de nuevo por la voluntad de Dios, se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo Jesús, son los que pueden ser llamados cristianos. Y este arrepentimiento y esta fe en Cristo Jesús no puede venir, mis hermanos, por escuchar otro testimonio, no puede venir por la imposición de manos, no puede venir por la intercesión de otra persona, sino que tiene necesariamente que venir por la predicación del Evangelio, por la predicación de la palabra de Dios, porque así lo ha establecido el Señor en Romanos 10:14. ¿Cómo pues creerán si no hay quien les predique? El único medio que Dios ha destinado para que una persona pueda ser salva, pueda ser cristiana, es la predicación de la palabra de Dios. Y otro de los elementos que nos ayuda la Biblia a enseñar a nuestros hijos es que el Espíritu trabaja por medio de la palabra para traer convicción y finalmente regeneración. Si el Espíritu va a trabajar en su vida, va a trabajar en su corazón, lo va a hacer por medio de la palabra de Dios. No porque Dios no sea poderoso para obrar sin su palabra. Claro que sí, Dios puede obrar a través, por encima y a pesar de los medios que Él mismo ha prescrito, dice nuestra confesión de fe. Dios es poderoso para hacerlo, pero no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él ha dicho que esa es la manera en la que Él va a trabajar en nuestros corazones. Entonces, porque Él lo ha dicho así, así lo va a hacer. Entonces, usted quiere experimentar la llenura del Espíritu y quiere experimentar más del Espíritu Santo en su vida, quiere embriagarse del Espíritu Santo, llénese de la palabra de Dios, que ese es el medio que Dios ha dejado para poder experimentar el Espíritu Santo. Pero muchos andan buscando sensaciones, experiencias, emociones, éxtasis fuera de la palabra de Dios. Mis hermanos, no hay nada de eso fuera de la palabra de Dios. Todo lo que hay fuera de la palabra de Dios es únicamente sentimientos y pensamientos mundanos, pervertidos y afectados por nuestro degenerado y corrupto corazón. Entonces necesitamos utilizar las Escrituras para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones. Y si usted como padre piensa que el Señor le va a convertir a su hijo o lo va a llamar a la salvación solo porque viene a la iglesia, solo porque va a la escuela bíblica, solo porque le compró una Biblia de las ovejitas o solo porque le puso un video de YouTube, usted está muy equivocado.
La única manera en que Dios va a salvar a nuestros hijos es a través del estudio y la lectura de la palabra de Dios. No hay otro medio. Así que si usted quiere que sus hijos vengan a la salvación conforme a la voluntad de Dios, más vale que usted utilice las Escrituras para instruirlo. O para estos asuntos, cualquier otra persona, cualquier discípulo. Si usted quiere que venga a los pies del Señor, usted tiene que asegurarse de enseñarles las Escrituras. El tercer ingrediente para edificar nuestra casa sobre la roca es el tiempo. El tiempo es nuestro mejor aliado. Y ahora que nuestros hijos están pequeños, ahora que nosotros tenemos injerencia sobre ellos, es cuando nosotros tenemos que aprovechar para poder instruirlos, para poder llenarlos de esta palabra. En virtud de que las Escrituras tienen el poder para hacer sabios a nuestros hijos para la salvación. Entonces es esencial que nosotros comencemos a usar las Escrituras desde una temprana edad en ellos. Las Sagradas Escrituras deben ser aprendidas desde que el niño tiene la capacidad de entender cualquier cosa. Su hijo sabe que esto es bueno y esto es malo, su hijo puede entender la palabra de Dios. Su hijo sabe qué es lo que le gusta, sabe que le gusta el Pepe, sabe que le gusta un juguete, sabe que le gusta acostarse de cierta manera en cierto lugar. Su hijo tiene edad entonces para aprender acerca de Dios, para aprender las Escrituras. Entonces no menosprecie, mi hermano, su corta edad para comenzar a enseñarle. Recuerde las palabras de Pablo a Timoteo: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Ahora, preguntas de aplicación para nosotros. ¿Qué tan bien conoce las Escrituras? Porque no puede enseñar algo que no conoce. Entonces la responsabilidad primaria en estudiar las Escrituras recae en usted para que usted pueda también enseñar a otros. ¿Con qué frecuencia cita la Biblia en una conversación con sus hijos? ¿O solamente enseña a sus hijos a partir de las frases cursi del Principito? Mis hermanos, la Biblia tiene que ser parte normal en nuestras conversaciones. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones sabias a partir de los consejos de la Biblia. Y por eso es que nosotros necesitamos para nosotros mismos nutrirnos, estudiar y comprender las Escrituras para que podamos hablar con propiedad de ellas. ¿Qué tan preparado está usted para enseñar las Escrituras y relacionarlas con la vida cotidiana? No, esa solo es responsabilidad del pastor. Mi hermano, el pastor no vive con usted 24/7. Si usted quiere traer a sus hijos a la salvación, más le vale a usted estar preparado para enseñar las Escrituras y para relacionarlas con la vida cotidiana. Cuando uno va en el carro, los chicos hacen toda clase de preguntas existenciales que muchas veces nos mueven nuestro conocimiento y nos quedamos sin palabras de cómo responder. O cuando le dicen: papi, ¿de dónde vino Dios? Papi, los perros van al cielo. Cosas que a uno lo ponen a pensar. Dice: ¿y cómo le explico a este niño con la Biblia estas cosas? Porque perdóneme, el mundo no le va a dar una respuesta acertada acerca de esas preguntas. Entonces, para eso necesitamos nosotros conocer la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Para enseñar a nuestros hijos en toda esa sabiduría que los va a llevar al camino de la salvación. Entonces, nosotros tenemos que aprender y tenemos que estar preparados para enseñar la Biblia en cuestiones cotidianas. ¿Cuán efectivamente usa la Escritura para redarguir? Es decir, para convencer a sus hijos de pecado. ¿Cuán consistentemente usa la Biblia usted para corregirlos? ¿Cómo utiliza usted la Biblia para instruir a sus hijos en justicia, para ayudarlos a tener un mejor futuro? Ah, pastor, pero eso es solamente para los que tienen hijos. Nosotros que estamos solteros y que no tenemos hijos,
no tenemos que preocuparnos en esto. Mis hermanos, esto no solamente es para la familia, como dijimos en un principio, es para todos los discípulos, para todos nuestros hermanos. Usted quiere corregir una actitud mala en un hijo de algún hermano suyo, usted necesita conocer las Escrituras para poder guiar a ese niño en el camino correcto. Tenemos una responsabilidad, acuérdese, como miembros de una iglesia local, y tenemos la responsabilidad de edificarnos unos a otros. Como miembros de este cuerpo, nosotros tenemos también una responsabilidad en amar e instruir a los hijos de nuestros hermanos. Es imposible criarlos en disciplina y amonestación del Señor sin el continuo uso de la palabra de Dios. La palabra de Dios constituye la vara y la corrección que dan sabiduría. Así que es nuestro trabajo como padres cristianos conocer y enseñar las Escrituras según la intención de Dios. ¿Alguien me puede ayudar con la hora? 20 para las 10. Gloria al Señor, tenemos tiempo todavía. Si me avisan cuando sean las 10, por favor. Así que mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad nosotros en estudiar, en conocer las Escrituras para poder enseñarlas a los demás. Ahora, todo esto es el fundamento para concientizarlo a usted acerca de la necesidad del conocimiento de las Escrituras para que podamos guiar a nuestros hijos a la salvación. Todavía falta que veamos cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Y en primera instancia, tenemos que saber nosotros que la palabra del Señor es suficiente para ayudarnos en esta tarea. Porque estas son las cosas que Dios nos ha dicho que Él hará con nosotros, con aquellos que están bajo su cargo, a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Así que la palabra de Dios es la única regla infalible de fe y práctica que nos puede ayudar a nosotros a llevar a nuestros hijos para la salvación. Como creyentes, nosotros abrazamos el principio de la sola Escritura, en el que afirmamos que únicamente la palabra de Dios es el medio por el cual nosotros podemos instruir a todas aquellas personas en verdad y en justicia para que puedan conocer y conformarse a la imagen de Dios. Por miles de años los cristianos han dependido de la Biblia como fuente de instrucción para sus hijos. Mis hermanos, yo no vengo a enseñarles nada nuevo acá. Esta es la manera en cómo los cristianos de la iglesia primitiva instruían a sus hijos y legaban a las nuevas generaciones la fe. Y no solamente de la iglesia primitiva, sino que desde el principio de los tiempos. Tan temprano en la historia de la humanidad como en el libro de Deuteronomio capítulo 6, nosotros vemos la regla de Dios para que el pueblo de Israel pudiera instruir a sus hijos en la enseñanza que Dios le había dado a su pueblo. Entonces esto no es nada nuevo. No es un nuevo método, no es un nuevo recurso. Esto es volver a lo que Dios nos dejó para que nosotros podamos instruir a nuestros hijos. En todo el relato bíblico, Dios no le pide nada a su pueblo sin darle las herramientas necesarias para llevar a cabo esta tarea. Y en este caso, que a nosotros nos ha encomendado la tarea de poder instruir a nuestros hijos, recuérdese, conforme a ese propósito, de sufrir dolores de partos hasta conformarlos a la imagen de Cristo. Si Dios no nos hubiera pedido eso y no nos hubiera dado las herramientas, sería un Dios injusto. Pero por cuanto nos ha dado las herramientas, es que ahora nos pide eso. Porque lo tenemos a la mano, lo tenemos a nuestra disposición. Entonces tenemos que asirnos de ello. Mire lo que dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Lo usamos frecuentemente para exaltar nuestra herencia reformada y nuestra seguridad en la sola Escritura.
Pero mire lo que nos dice este pasaje acerca de nuestra labor como formadores de discípulos, como formadores de nuestros hijos. Dice Pablo a Timoteo nuevamente, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es decir, su utilidad, su beneficio, el beneficio de la escritura, mire bien, no es para darte poderes mágicos para que puedas jugar sobrenaturalmente basquetbol y puedas ser tan bueno como Michael Jordan. No es para ayudarte a ser un superhéroe o para hacer cualquier otra cosa que te propongas en tu mente o en tu corazón. La utilidad de la escritura, para lo que la escritura sirve, es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es la utilidad de la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si el propósito de nosotros es conformar a los discípulos a la imagen de Cristo, lo único que necesitamos es la palabra de Dios, porque la utilidad de la palabra de Dios es para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Cómo lo hace la Biblia? ¿Cómo instruye la Biblia de esta manera? La Biblia, como le dije, no le enseña a esquiar, no le enseña a andar en patineta, no le enseña a anotar un gol, no es un libro de recetas de cocina. La Biblia nos enseña cómo una persona puede cambiar para conformarse a la imagen de Cristo. Salmo 19:7, si alguien lo quiere leer para mí. Salmo 19:7. Aquí está en la pantalla, hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Miren qué hermoso salmo. La ley de Jehová es perfecta. Esto habla acerca de la escritura. ¿Y por qué es perfecta? Porque convierte el alma. Ningún otro libro puede hacer esto. Ningún otro libro puede hacer que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones de tal manera que convierta el alma del hombre de ser un pecador a ser un hijo de Dios, transformado y regenerado. El testimonio de Jehová es fiel, la palabra de Dios es fiel, porque lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Entonces, la palabra de Dios puede hacer sabio al sencillo. Y esta palabra sencillo acá denota una persona torpe, falta de conocimiento y con problemas mentales, con problemas de aprendizaje. Dios puede hacer sabio aún al sencillo. Entonces la palabra tiene poder, pero no tiene poder para hacer todas las cosas que los predicadores de la prosperidad andan promoviendo. Tiene poder para convertir nuestra alma. Tiene poder para hacernos perfectos y conformarnos a la imagen de Cristo. Tiene el poder para hacer sabio al sencillo. Y es por esa razón que a veces vemos muchachitos que cuando hablan tienen un denuedo, tienen una capacidad para aconsejar, tienen una excelencia de palabras mucho más desarrollada que muchos pastores. ¿Por qué? Porque han invertido tiempo en el estudio, en la preparación, en la enseñanza para ellos mismos de la palabra de Dios. Y entonces cuando hablan, lo que brota de ellos es la sabiduría que hay en la palabra. Imagínese a un joven Daniel siendo consejero del rey por encima de los principales sabios de Oriente. El rey manda a llamar a Daniel y a sus amigos porque no había en ninguna otra persona del reino de Babilonia tal sabiduría como la que había en aquellos jóvenes que quizás tendrían 17 años. ¿Qué es lo que hacía a esos jóvenes especialmente dotados y capacitados para tener más sabiduría, incluso que los más sabios del reino, que los premios Nobel que tenía ahí el rey de Babilonia?
El conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Ahora, la pregunta de aplicación que tengo para usted aquí es, ¿lo cree usted? ¿Cree de esta manera? ¿Cree que la palabra tiene este poder? ¿Cree que la palabra es suficiente para enseñar a nuestros hijos? ¿Cree que la palabra tiene el poder para convertir el alma de un pecador en un hombre regenerado? ¿Cree que la palabra tiene el poder para hacer sabio al sencillo, al necio? Si no lo cree, si para usted son cuentos, fábulas, leyendas, cuentos y leyendas de Honduras, usted necesita evaluar su fe. Si realmente la fe que ha experimentado es la fe en Cristo Jesús, la fe verdaderamente bíblica. Si no lo cree. Y si lo cree, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no se dedica al estudio de la palabra? ¿Por qué no instruye a sus hijos con la palabra? Ahora vamos a ver este uso cuádruple de las Escrituras. Las 4 cosas que dice la Escritura que puede hacer. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ya que la Biblia ha sido dada para estos propósitos distintos, tenemos que volvernos competentes en saber cómo usar la Biblia para estas 4 cosas. Para enseñar a nuestros hijos, para ayudarles a redarguir, para corregirlos y para instruirlos. El proceso de formación bíblica del niño requiere el uso de estas 4 actividades distintas. Así que la crianza, mis hermanos, no solamente es una responsabilidad que Dios ha delegado en nosotros, sino que también hay una habilidad para que pueda ser desarrollada. Nosotros tenemos que trabajar en esa habilidad requerida para que podamos implementarla en aquellos que Dios ha dado bajo nuestro cargo. Ahora, algo más para agregar en el último ingrediente del tiempo, es que necesitamos tiempo para poder desarrollar la habilidad de la crianza bíblica. Nosotros sabemos, hermanos, porque estamos persuadidos por el Espíritu y por el testimonio mismo de la Escritura, que no va a haber un cambio de atmósfera y un rompimiento en los cielos, que va a venir una unción especial que nos va a habilitar para poder enseñar estas cosas, para tener la habilidad de enseñar las Escrituras. No, no va a haber. Porque no funcionan así las cosas. Nosotros estamos convencidos de eso. Pero muchas veces actuamos como que si todavía pensáramos que Dios va a mandar una habilitación especial que nos va a caer en el corazón un día y de la noche a la mañana nos vamos a despertar con la habilidad para poder enseñar la Biblia a otros. Y no es así. No es así. Desarrollar esa habilidad requiere tiempo, requiere esfuerzo, que usted aparte tiempo de su agenda ocupada para que pueda destinar a esta preparación. Si usted no aparta tiempo, hermano, difícilmente va a tener la habilidad para poder enseñar. Se requiere tiempo para dejar todo lo que está haciendo y que pueda tomar su Biblia para enseñar, redarguir, corregir e instruir a sus hijos. Tenemos que apartar tiempo para nuestro estudio personal, para prepararnos, para preparar una lección y para poder enseñar a nuestros hijos también. ¿Cómo estamos de tiempo? 8 minutos, todavía tenemos tiempo. La santificación progresiva
Vamos a cubrir este tema primero y después vamos a dejar tiempo para preguntas. La santificación progresiva. Aquí ya vamos a ver cómo casa la labor del Espíritu Santo en conjunto con la palabra de Dios, cómo actúan ambas de manera conjunta para guiar a nuestros hijos a la salvación, para guiar a los discípulos hacia la salvación. Santificación progresiva es otro término para el proceso por el cual los cristianos se transforman a la imagen de Cristo. Sí, este proceso en la que los cristianos van siendo transformados a la imagen de Cristo, teológicamente se le llama santificación progresiva. ¿Por qué? Porque ocurre continuamente a través de nuestras vidas. Nunca en este mundo, en esta tierra, en este tiempo, vamos a llegar al punto en el que estamos completamente santificados. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra carne, aún está siendo afectada por el remanente de pecado que hay en nosotros. Entonces la obra de santificación del Espíritu Santo es continua en nuestra vida en este tiempo hasta que el Señor Jesús vuelva. Así que mientras el Señor Jesús vuelve, el Espíritu Santo trabaja de manera progresiva en nosotros, haciendo morir el pecado. Así que el Espíritu Santo es ese agente especial que santifica. Él trabaja en el corazón de los creyentes para hacerlos más como Cristo. Entonces, como padres, nosotros tenemos que preocuparnos primeramente porque el Espíritu Santo dirija a nuestros hijos hacia la salvación, y en segundo lugar, para que el Espíritu Santo esté continuamente trabajando en el corazón de ellos a través de esta santificación progresiva para conformarlos a la imagen de Cristo. Pero todo esto, el Espíritu Santo lo va a hacer únicamente a través de la palabra. Una persona no puede cambiar de forma agradable a Dios separado de su palabra. Una persona ciertamente puede tener cambios. Un alcohólico puede dejar de tomar porque se metió en un programa de Alcohólicos Anónimos. Un adúltero puede dejar de adulterar, puede dejar de estar en una relación adúltera, pero eso no significa que lo ha hecho de la forma agradable a Dios. Eso no significa que su cambio es agradable a Dios, porque el único cambio que es agradable a Dios viene por la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo en el corazón del hombre, cambiando su naturaleza, haciendo que ese hombre deje de ser pecador para convertirse en hijo de Dios. Mientras un hombre siga siendo pecador, sigue estando en enemistad con Dios, sigue estando lejano de Dios, y Dios sigue estando airado con él. Entonces, hasta que el Espíritu Santo cambie su corazón, ese hombre va a seguir siendo un enemigo de Dios. Pero cuando el Señor viene, cambia su corazón, lo reconcilia con el Padre y lo hace hijo de Dios, entonces esa nueva naturaleza de hijo de Dios lo lleva a cambiar todos sus vicios, todas sus adicciones y todos sus pecados, no solamente en beneficio de su propia vida y de los que están alrededor de él, sino que de una forma agradable para Dios. El Espíritu Santo entonces ha de tener el arma más efectiva, que es esa espada del Espíritu que nos dice la misma palabra, si ha de cambiar a toda tu familia. Así como la salvación y la regeneración son un acto de Dios, la santificación es un acto de Dios también, pero que requiere de nuestra cooperación. No porque el Espíritu Santo no pueda obrar libremente en nuestras vidas, ya lo hablamos anteriormente, el Espíritu Santo es Dios y puede obrar en nuestras vidas a pesar de los medios. Pero lo hace de esta manera porque esta es la manera en la que Él ha estipulado trabajar en nuestros corazones.
La manera más importante en la que nosotros podemos cooperar en esta obra del Espíritu Santo es llevando la Biblia en nuestro corazón. Es dedicándonos al estudio, a la memorización, a guardar la palabra en nuestros corazones. Así que mis hermanos, no importa cuánto oremos, cuánto ayunemos, vayamos a la iglesia, cuántas actividades de servicio realizamos, si la palabra no mora en nuestra vida, Dios ha prometido que no puede actuar fuera de su palabra de Dios. Ahora, todas estas cosas son importantes: orar, ayunar, ir a la iglesia, realizar actividades de servicio. Pero no son tan importantes en nuestra vida como guardar la palabra, como dedicarnos al estudio de la palabra. Porque estas cosas pueden llenar nuestra agenda: orar, ayunar, servir, pueden llenar nuestra agenda cristiana, y está bien. Pero únicamente el estudio de la palabra de Dios va a transformar y va a cambiar nuestras vidas. Usted no va a ser transformado por venir a la iglesia. Usted no va a ser transformado por servir a los hermanos, por venir a asear el templo el sábado. Usted no va a ser transformado por ayunar. Usted va a ser transformado por el estudio diligente de la palabra de Dios. Esto se confirma porque aquello que la Biblia dice que Dios hace es lo mismo que el Espíritu Santo dice que Él hace. La Biblia nos guía hacia la verdad, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad también. Miramos este ejemplo en las 4 utilidades de la palabra, y ya con esto vamos terminando. En enseñar, 2 de Timoteo 3:16 nos dice que la palabra es útil para enseñar. En 1 de Juan 2:27 nos dice que el Espíritu Santo nos enseña también. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Se da cuenta? La Biblia es útil para enseñar y el Espíritu Santo dice que Él nos enseña. Entonces lo que el Espíritu Santo hace es lo mismo que la palabra hace, de manera que ambos son indistinguibles. La obra que va a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida la va a hacer a través de la palabra de Dios. La palabra dice que es útil para redarguir. Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, que cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que hace el Espíritu es lo mismo que hace la palabra: corregir. La palabra es útil para corregir. Gálatas 6:1 nos dice del Espíritu: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, que tienen al Espíritu Santo adentro, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El Espíritu, la obra del Espíritu, es corregir nuestra vida de las malas actitudes, de las actitudes pecaminosas. Y eso mismo es lo que hace la palabra de Dios. Finalmente, instruir en justicia. La palabra es útil para instruir en justicia. Gálatas 5:16 dice acerca del Espíritu: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo nos ayuda a andar en justicia. Y la palabra también nos instruye en la justicia. Entonces, la obra del Espíritu Santo es indistinguible de la palabra de Dios. La manera en cómo el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas es a través de la palabra de Dios. En todos los casos, nosotros vemos que el Espíritu obra a través de la palabra. Conclusiones. Si la relación entre el Espíritu Santo y la palabra es tan estrecha, quiere decir que mientras más se llena uno de su palabra, más va a experimentar la llenura del Espíritu en su vida. De manera que si queremos que nuestros hijos sean salvos, santificados y llenos del Espíritu, si nosotros queremos edificar nuestra casa sobre la roca, hermanos, debemos invertir tiempo en instruirlos con las Escrituras. Y más importante, debemos de invertir tiempo en nosotros mismos, en estudiar, en comprender y en aplicar las Escrituras en nuestra vida. El fruto del Espíritu no crece de la noche a la mañana, sino que se desarrolla gradualmente a medida que se alimenta con la palabra de Dios.
Como vamos a ver en las próximas lecciones, nuestro trabajo como formadores es marcar profundamente las Sagradas Escrituras en el corazón de nuestros hijos, las cuales los pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar. Se me ayudan con las luces. Amado Dios, Padre Celestial, gracias Señor en esta mañana por permitirnos escudriñar tus santas escrituras para poder encontrar en ellas la verdad y la utilidad de poder guiar a nuestros hijos y aquellos que tú has puesto bajo nuestro cargo para poder guiarlos hacia el camino de la salvación. Ayúdanos ahora, Señor, a ser diligentes en poder apartar tiempo para esta obra, para estudiar tu palabra, para enseñarla a otros, en poder darle preeminencia a tu Espíritu Santo, descansar en ti, Señor, descansar en que tú eres soberano y tú obras como tú quieres, Señor, en los corazones de todas aquellas personas que aún no te conocen. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a depender en ti para estas obras espirituales. Y ayúdanos, Señor, a poder depender de las Sagradas Escrituras, a dedicarnos más a ellas, Señor. Y trae luz a nuestro conocimiento, trae luz al texto, Señor, de manera que podamos entender todas estas cosas y que podamos guiar a nuestras familias hacia tu salvación para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.